Tarde fresca donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Interesante poder abrir el libro de Dios, sobre todo en su día santo. El mayor conflicto que estuvo Jesús en este mundo lo fue con los religiosos. Tuvo un gran conflicto que duró casi los 33 años y medio que estuvo con nosotros en este mundo. Cada vez que estos religiosos escuchaban a Jesús exponer las Escrituras, cada día se indignaban más y más. Inclusive desde niño, el Sanedrín, para los que han preguntado qué es el Sanedrín, era el cuerpo de ancianos, eran los abogados importantes de Israel. Muchos ancianos estaban allí, inclusive se cree que también Pablo en un momento específico perteneció a este cuerpo de ancianos, de fariseos y saduceos. Desde niño el Sanedrín había escuchado a Jesús, porque Jesús era muy conocido en Nazaret. La posición social que había tenido José le había dado a Jesús una particularidad, que aunque su padre José, el padre terrenal, no era un hombre adinerado ni nada de esto, pero sí era conocido en toda Galilea por su trabajo de carpintero. Ahora, el mayor conflicto que tuvo Jesús los últimos 3 años y medio fue con religiosos, porque desde niño el Sanedrín quiso que Jesús fuera un prospecto de los saduceos o de los fariseos. Desde allí empezó los problemas con Jesús y los enfrentamientos desde muy niño y desde muy temprana edad. Inclusive el Sanedrín en muchas ocasiones habló con María para que hiciese desistir a Jesús de sus pensamientos. Inclusive la palabra disidente es usada para Jesús en el espíritu de profecía. La actitud disidente de Jesús frente al tabernáculo de la época o al cuerpo de ancianos lo hacía una persona muy atrayente para el cuerpo de ancianos, un simple joven carpintero. Ahora, lo más interesante de lo que vamos a estar estudiando en este momento, para los amigos que nos escuchan en vivo, para los que van a ver esta grabación, es que estos conflictos llevaron a Jesús a la cruz. Estos conflictos no fueron pasajeros, estos conflictos trajeron de que el Señor fuera crucificado. Es un importante dato para los últimos días y es un importante dato para nosotros que estamos en este momento y para los amigos que me van a escuchar en las redes. Ahora, Mateo capítulo 23, vean lo que dijo el Señor Jesús referente a esto. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés, así se le llamaba al cuerpo de ancianos y especialmente a la escuela de los profetas. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que ellos digan guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, son expertos en decir, hablan muy lindo, palabras hermosas, teológicas, usaban bien el hebreo. Dicen, pero no hacen. Versículo 4. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar. Oigan esto. Las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Terrible lo que el Señor está explicando aquí de la cátedra de Moisés. Un cuerpo de ancianos, de fariseos religiosos de su época, que era simplemente hablar y hablar y hablar, exponer teología, pero decían y no hacían. Y sobre todo eran especialistas en colocar leyes, en colocar interpretaciones para colocarla en el hombro de los demás, y ellos mismos ni siquiera podían con lo que hacían. Ahora, Jesús, cuando dice esto, su madre lo estaba escuchando y lo estaba escuchando sus hermanos. Los hermanos de Jesús eran mayores que él. Y saben algo, sobre todo Santiago tenía mucha conexión con el Sanedrín. Y le reclamaba a Jesús: ¿por qué si tú eres el Mesías supuestamente? ¿Por qué si tú eres el Hijo de Dios o eres el gran rabino? ¿Por qué no vas a Jerusalén, te presentas en la fiesta de los tabernáculos y hablas de una vez y ya te terminas de unir con los fariseos? Ahí no vas a tener una posición social. ¿Quién te va a dar diezmo? ¿Quién te va a dar ofrenda? Nadie te va a dar eso. Tienes que unirte a los ancianos. Ellos son los que te van a dar del templo, de lo que llega al templo, de los diezmos y las ofrendas. Son ellos los que te van a dar. Eso se lo decía su propio hermano Santiago. Pero no solamente eso, los fariseos siempre buscaban a María para que lo hiciera desistir. Y frecuentemente María hablaba con Jesús para que cambiara su punto de vista. Satanás mismo puede usar hasta nuestra madre. Puede usar al que está a tu lado, el que vive contigo. Ahora, Mateo capítulo 15 me da un dato interesante de lo que hacían estos fariseos, o lo que habían hecho 200 años antes de Cristo, o específicamente 100 años antes de Cristo. El capítulo 15 de Mateo dice lo siguiente, versículo 7. Hipócritas. Es decir, la palabra hipócrita es una palabra despectiva fuertemente para el cuerpo de ancianos. Le llamó hipócrita porque ellos se colocaban, esta palabra la usan mucho los actores. Un actor que se coloca una máscara, se coloca un papel que no es él. Hipócrita, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde estaba el problema aquí? Lo mismo que había dicho en Mateo 23, el problema no estaba en los labios. El pueblo de Dios siempre ha hablado bello. El pueblo de Dios siempre ha hablado lindo, pero no hace. Mas su corazón está lejos de mí, versículo 9, pues en vano me honran, en vano me adoran dentro de su templo. Dijo el Señor ahí, enseñando como doctrinas, aquí está el punto, mandamientos de qué, amigo que me escucha, puede repetirlo ahí en su Biblia conmigo si está en la lejanía. Mandamientos, póngale el dedo así como hago yo en las redes sociales, con el dedo en el texto, mandamientos de hombre. Ahora, Jesús está diciendo aquí que había mandamientos de hombres. En la época del Señor Jesús, habían alrededor de 50 tipos de fariseos distintos. No se los voy a mostrar en este momento, porque el centro no son ellos sino Cristo, que vamos a estudiarlo. Alrededor de 50 tipos de fariseos. Pero habían 2 escuelas especialistas. Esas 2 escuelas habían sido fundadas más o menos un siglo antes que Jesús apareciera. Esas 2 escuelas, una era más liberal y otra más conservadora. De esas 2 escuelas teológicas eran escuelas rabínicas, escuelas de teología como podemos hacer hoy, o seminarios como hoy se le llama. Sea en el mundo católico, el mundo protestante utilizamos la palabra seminario. O el mundo judío le llama el telá, etcétera. Ellos 100 años antes habían fundado escuelas rabínicas. Una de ellos se llamó especialmente el rabino Hillel, 100 años antes de Cristo. Este rabino Hillel, que vivió alrededor del año 110 antes de Cristo, inclusive murió más o menos el año 10 después de Cristo. Estaba en esa misma fecha cuando se partió la historia en dos.
Él fue el primer rabino que sistematizó todos los comentarios bíblicos que hoy los judíos leen, los sistematizó Hillel. Hillel había comentado las escrituras letra sobre letra, punto sobre punto. Esta gente no solamente habían aprendido vocabularios bíblicos, ellos vivían en el mismo vocabulario, o sea que ellos no eran como nosotros, que hacemos posgrados. Cuando estudié hebreo, uno hace mucho énfasis para estudiar el hebreo, para estudiar el griego, pero eso no es lengua nuestra. A ellos era distinto, era su propia lengua. Entonces Hillel comentó las escrituras del Antiguo Testamento, letra sobre letra. Pero había otra escuela llamada la escuela del Shammai, que competía con esta escuela. La escuela del Shammai también había comentado en los años 100 antes de Cristo, letra sobre letra el Antiguo Testamento. Ellos le llaman el Taná. Para los amigos judíos que me puedan escuchar, que muchos me escriben. Ese Taná que usted tiene es lo mismo que tenemos nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento. Ustedes no le llaman así por ciertas razones, no es el tema ahora. Ese Taná, ellos habían hecho comentarios exactos que hoy cuando los he estudiado me abismo. Para la época del Señor Jesús existían entonces estas dos escuelas. Y los fariseos, como partidos políticos que habían, más de 50 tipos de fariseos, pero había 5 sectas fariseas, es decir, habían 5 sectas fariseas, es decir, 5 partidos políticos fariseos en su época, pero escuelas teológicas habían 2 nada más. El que no era de Hillel era del Shammai, y el que no era del Shammai era de Hillel. Entonces los seduceos también habían seguido a Shammai, pero sobre todo a Hillel. Los seduceos no eran de la corriente real. Ellos cuando estaban en la época de Jesús, ellos tomaron al templo por asalto. 200 años antes de Cristo habían tomado el templo por asalto. Ellos en la época de Jesús no eran los auténticos sacerdotes. O sea que Jesús sabía con quién estaba tratando, ¿sí o no? Estaba tratando con un cuerpo de ancianos que era falso. Un cuerpo de ancianos que le había nombrado ¿quién? No sé, ellos mismos se habían proclamado. Entonces, estos 2 cuerpos de ancianos, o mejor dicho, 2 escuelas teológicas, todos los fariseos que tú podías hablar con él, tenían tendencia de Shammai o tendencia de Hillel. Interpretaban las escrituras conforme a lo que había dicho Hillel y el Shammai. Hoy usted dirá, ¿y esto por qué es importante entender las escrituras? Porque estamos hablando de hace 2000 años. La Biblia no fue escrita aquí en Los Ángeles. La Biblia no fue escrita aquí en Latinoamérica, ni mucho menos, que es un abismo. Por eso tenemos que ir al momento donde se escribió si queremos ver la riqueza de lo que Cristo está diciendo. Ellos habían interpretado de tal manera las escrituras que se habían desviado del texto sagrado. Los antiguos dioses que tenían lo habían transformado en conceptos cerrados y lo habían metido dentro de un libro que hoy lo tenemos, llamado el Talmud. Lo leí punto sobre punto. El Talmud y la Mishnah hebrea. La Mishnah y el Talmud es donde están escritos estos mandamientos de hombre que Jesús está expresando aquí. Las cargas pesadas que estamos viendo en Mateo 23 estaban en ese Talmud. Ese Talmud babilónico, Talmud taberiense que se le llaman en la antigüedad. Hermanos, cuando usted revisa eso se queda abismado. Cómo habían tradiciones, interpretaciones erradas. Mucha filosofía, alegoría por montones. Habían tomado las escrituras y la habían desviado. Pero ¿saben algo? Satanás había entrado dentro del Sanedrín a través de estas 2 escuelas teológicas. Satanás había entrado y había oscurecido las escrituras a través de estas escuelas teológicas. Y era tanto así que Satanás sabía que 200 años antes de Cristo, mucho antes que se levantara Shammai, estos rabinos que seguían los fariseos. Los fariseos seguían a estos libros, seguían a esta tradición oral, le llamaban tradición oral, ¿ok? 200 años antes de Cristo, antes que apareciera Shammai y Hillel, Dios había traducido la Biblia del hebreo al idioma internacional. ¿Cuál era el idioma internacional en la época de Jesús?
El griego. El griego era el idioma internacional. Por eso le digo a mis amigos, los que me escriben a veces, ¿por qué no utilizamos el hebreo en el Nuevo Testamento? Porque sería una transliteración. El Nuevo Testamento no existe de entre los 8.500 papiros que estos ojos parte han visto en el griego del Nuevo Testamento. No han visto jamás un pasaje, un papiro escrito en hebreo en el Nuevo Testamento, o como ustedes le llaman el Brit Hachá. Eso fue escrito en el antiguo, el hebreo. El Nuevo Testamento es el griego. Entonces no existe un pasaje en el Nuevo Testamento que haya sido escrito en arameo. Jesús habló en arameo, pero la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Aunque él habló en arameo, sus discípulos escribieron en griego, y eso es lo que dicen los papirólogos, eso es lo que dice la historia. Ahora, Satanás sabía que las escrituras ya estaban escritas en griego, 200 años antes de Cristo, que se llama la Septuaginta. La Septuaginta ya estaba escrita. Satanás dijo, ¿saben qué? Ya tienen la Biblia internacional en el griego, esto me va a hacer mucho daño a mí. Yo necesito levantar escuelas teológicas que desvirtúen, aunque esté escrita la Biblia en griego, yo necesito que todo eso se desvirtúe. Cuando llegó Jesús, toda la fe que salía del Sanedrín era errada. Todo lo que los fariseos expresaban era mezcla de verdades con mentiras. Las dos escuelas que le hablé habían distorsionado la mente del judío. Ahora sí entendemos por qué entonces Jesús empezó a hablar de esto. Entonces, ¿cuál fue el mayor conflicto que tuvo Jesús? ¿Contra qué? Contra las interpretaciones de las escrituras que tenían los ¿qué? Los religiosos. ¿Y contra quién Jesús empezó a tener problemas? No solamente contra las interpretaciones, sino contra los predicadores que decían esas interpretaciones. ¿Quién eran? Los fariseos, seduceos, herodianos, esenios, las 5 sectas fariseas que estaban por ahí, que acechaban a Jesús. Donde Jesús iba, iban ellos. El mayor instrumento de Satanás fue el Sanedrín. Fueron los pastores de la época. Se llamaban pastores, eran sacerdotes del templo. Escribas le llama el Señor, porque eran expertos en escribir las escrituras en lenguaje original. Ellos son los que habían traducido las escrituras del hebreo al griego que estaba en ese momento. Entonces, Jesús empezó a tener conflicto de adoración. Oigan esto, Jesús empezó a tener un problema de adoración por las escrituras. ¿Cuántos milagros hay en las escrituras? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos milagros Jesús hizo en sábado? Pues no debe decirles que no fueron muchos. Fueron 7 milagros hechos en sábado. Eso es lo que vamos a estudiar en este momento para mis amigos de las redes. No fueron muchos, fueron 7. ¿Saben? La palabra 7 en la Biblia de manera teológica es cuando Dios quiere expresar algo perfecto. Cuando Dios quiere expresar algo que nadie lo puede quitar. Cuando Dios quiere exaltar algo, utiliza el número 7. Por eso que en la Biblia usted parece 7 trompetas, 7 sellos, 7 iglesias, séptimo día. El número 7 es un número que representa a Dios. El 6 representa a Satanás, pero el 7 representa a Jehová de los ejércitos, al Señor Jesús. Entonces en la Biblia no aparecen muchos milagros de Jesús hechos el sábado. No, mi amigo. No utilicemos la adivinación. Fueron 7. Por eso que este tema, mi querido amigo, lo quise titular 7 milagros y el mayor conflicto. 7 milagros y el mayor conflicto. Antes de estudiar cada milagro, para que veamos por qué Jesús utilizó 7 milagros, no 8, no 9, ni 10, y por qué sanó de la forma que sanó en cada sábado. Para que mis amigos se den cuenta en las redes que Jesús nunca violó el sábado por haber sanado a nadie este día. Sé que Dios está derramando su espíritu. Estamos casi entrando en el fuerte pregón final. Y esto tiene que quedar grabado, mi querido amigo, a los que puedan beneficiarse con esto.
Los milagros de Jesús nunca dicen que Él violó el sábado. Eso es lo que vamos a estudiar. Ya hemos visto entonces la parte histórica y teológica. Jesús sabía con quién estaban tratando. Jesús sabía la distorsión que tenía el Sanedrín. Todos los libros de la Mishnah, de la Gemara, que es otro comentario de ellos que hoy están. Los amigos judíos cada ratico me citan la Gemara y la Mishnah. Y sobre todo el Talmud, ellos lo citan mucho. ¿Y saben qué? Decían de que esas cargas o estos mandamientos que Jesús le llama mandamientos de hombre, hoy en día hay muchos amigos judíos que dicen que eso es palabra de Dios. Que estudiar la Mishnah es estudiar inspiración divina. Pues no creemos en eso, porque eso no lo dice Jesús. Que estudiar la Gemara es estudiar inspiración divina. Ellos dicen que ahí está el espíritu de profecía. Déjeme decirle que no, porque cuando usted lo estudia ve las contradicciones con las escrituras, increíble. Y si Jesús se colocó contra esas tradiciones, la palabra viviente, el verbo viviente nos está diciendo que esos escritos no son inspirados. Ahora, antes de entrar entonces a los 7 milagros, vamos a ir a Isaías para poner una parte importantísima de lo que estamos estudiando. Que aquí en este texto de Isaías 42 hay un principio que hay que tenerlo en nuestra mente al estudiar lo que estamos estudiando. Vayan conmigo a Isaías 42 para entrar en los 7 milagros de Jesús, uno tras uno. Isaías 42 dice lo siguiente, versículo 21, rápidamente. Jehová se complació. La palabra complacer aquí es interesante en el hebreo. Dios se deleita, es lo que está diciendo. Isaías 42, 21 dice que Dios se deleita. ¿En qué se deleita Dios? ¿Ah? Dice que Dios se deleita por amor a su justicia, no la justicia tuya ni mía. Dice, Jehová se complace por amor de su justicia. Vean esto. Magnificar, vean esa palabra que se puede traducir engrandecer. Dios les encanta magnificar, engrandecer la ley. ¿Qué? Magnificar la ley y engrandecerla. ¿Cuál es el propósito de Dios siempre? Engrandecer su ¿qué? Porque su ley representa su carácter. La ley de Dios representa el carácter de Dios. Dios no mata, Dios es benigno. ¿Verdad que sí? Dios roba, por eso que está en la ley. El carácter de Dios está implasmado en su ley. Por eso es que es importante hablar de la ley y hablar de Cristo y hablar de la ley. Mi querido amigo que me escucha, hablar de lo mismo. Hablar de la ley y hablar del dador de la ley es lo mismo. Entonces aquí dice, este es el principio que quiero que quede claro. Dios siempre se complace en engrandecer su justicia, que es Cristo. Pero engrandecer su ley eterna. Muy bien. Vamos a estudiar el primer milagro, que lo conseguimos en Mateo 12. En Mateo 12 aparece el primer milagro hecho por Jesús. Son 7 milagros. Primer milagro aparece en Mateo capítulo 12. Rápidamente dice, cuando sanó el hombre de la mano seca, el capítulo 12, versículo 9. Dice lo siguiente: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Ahora sí tenemos el contexto donde estaba Jesús. ¿Con quién iba a tratar Jesús? ¿Con la corriente de Hilel y con la corriente del Shammai? Con los rabinos que tenían allí en la sinagoga. ¿Qué tenía allí? En la sinagoga tenían el Talmud, Taberiencia. El Talmud que habían traído ¿de dónde? De Babilonia. Y también tenían los escritos del mayor teólogo sistemático que habían tenido en ellos, que eran Hilel. Él sabía que estaba allí. Antes de seguir, el Talmud dice que el sábado no se puede guardar sino en pasos habituales. Que el sábado no se puede escupir. Si usted escupe y está al lado de una corriente de aire, estás violando la ley de Dios. Porque al las matas ser fortalecida con mi aliento, puedo contaminar la naturaleza y por ahí se va la filosofía. Mezclada con filosofía griega. La filosofía griega se metió dentro del Sanedrín. Y está hoy en muchas iglesias cristianas.
en muchas iglesias adventistas, la filosofía griega, y también plenamente en el catolicismo romano está metido la filosofía griega, ¿ok? Esa corriente que dice que el sacerdote levanta, y esa transustanciación que está ahí, eso lo inventaron del paganismo y vino de la corriente griega. Entonces dice aquí que Jesús sabía con qué estaba tratando. Llegó a la sinagoga donde estaban ellos, ¿sí o no? Y dice, y aquí había uno que tenía una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Quién estaba aquí para acusarle? Versículo 11, y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? ¿Qué decía la ley de Hillel? Entonces, ¿qué decía Hillel? Shammai lo había dicho un poco más fuerte, y Hillel en muchas cosas lo había dicho de ciertos animales. Había dicho que si un animal caía en un hueco, había ciertas excepciones para sacarlo, pero en su naturalidad no se podía sacar ese animal, a menos que hubiese sido de un siervo de Dios. Los comentaristas bíblicos. Saben que yo no compro Biblia con comentario bíblico, no me interesan. Porque el comentario está al pie del texto. Para eso utilizo el griego y para eso utilizo el hebreo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso pasó. Los comentaristas de las escrituras eran Hillel, Shammai y todos los demás rabinos que le puedo contar nombre tras nombre. Entonces aquí apelaron a una interpretación rabínica para convencer a Jesús. ¿Qué le parece? Entonces Jesús dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Se estaba metiendo en la teología de ellos. ¿Qué hombre tendrá que tenga una oveja y cayere en un hoyo en el día de reposo y no le eche mano y la levante? En mi Biblia dice el versículo 11, aquí equivale a sábado. ¿Ok? Día de reposo, Shabbat, hebreo, sabatón, griego. Está hablando del sábado sagrado. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y le había dicho que habían ciertos tipos de piedras que no podías cargar el sábado. Aparte de no poder escupir, no podías caminar más de 1 kilómetro. Alrededor de 900 metros, 1 kilómetro y algo, a la redonda. Pero vino otro rabino y dijo, no vamos a poner esa redonda, vamos a poner la cuadrada para que se beneficien de las esquinas. ¿Vean? Entonces, y había algo de lógica, ¿ok? Porque si nosotros enseñamos que el sábado no es bueno estar viajando, pero sí está al pie del texto, no al pie de tradiciones huecas de este mundo, ¿ok? Está en el pie del texto, pero eso es tema de otra índole. Entonces, había cierta serie de piedras que se podían cargar y otras que no. Depende del tipo de piedra y de peso, se podían cargar ciertas piedras. Hay algunos rabinos que no son muy conocidos de Hillel y del Shammai, decían que cómo la mujer se debía peinar ese día. La mujer no se debía peinar de cierta manera ese día. Había alrededor de 39 restricciones sobre el sábado según la escuela de Hillel y la escuela del Shammai. No solamente con esto, sino Shammai había dicho que el que se bañara el sábado, dígame yo que me baño en la mañana y en la noche. El que se bañara ese día tenía problemas con los ángeles. Y ahora yo tenía tiempo, hace años estudiando, porque hasta ahora no consigo la interpretación, porque muchos rabinos habían dicho que tenían problemas con los ángeles si se bañaba. Oigan esto. Satanás siempre ha odiado la ley de Dios, no de ahorita, desde que él se rebeló contra Dios en el cielo. Siempre Satanás ha violado la ley de Dios desde que se rebeló. Y no piensen ustedes que el problema del sábado viene con Constantino, viene para acá, no venimos siempre al Nuevo Testamento. No, Satanás viene odiando el sábado y la ley antes que Jesús apareciera. Por eso que hizo 7 milagros el sábado, con premeditación. Nuestro Dios no hace nada por casualidad. Por eso que cuando pregunté, no, que muchos milagros. No. El sábado él no hizo muchos milagros, hizo 7. Y lo vamos a contar uno por uno. Estudia conmigo. Entonces Jesús dice aquí, apeló a la interpretación de ellos. Pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Ahora el versículo 12, estoy leyendo.
Por consiguiente, vean, Jesús está haciendo aquí lo mismo que hizo en el Sinaí. Está hablando Jesús hombre, pero cuando dijo por consiguiente está hablando Jesús Dios. Porque esta palabra está hablando el legislador, el Shilosh, el legislador. Aquí estaba hablando la divinidad plenamente. Por consiguiente, es lícito hacer el bien el sábado, o es lícito hacer el bien los días de reposo. Le digo a los amigos que me ven, ¿Jesús está aquí violando el sábado? ¿Jesús está aquí diciendo que el sábado es cambiado por el domingo? ¿Jesús está diciendo aquí que iba a ser clavado en la cruz? ¿Jesús está diciendo aquí que no era importante el sábado? Jesús está diciendo aquí, por consiguiente, la interpretación que ustedes tienen es falsa. Es lícito hacer el bien, porque ellos habían dicho que sí se podía hacer el bien, pero en el círculo cristiano, en el círculo entre fariseos, si era un prójimo que no era de Israel, no se le podía hacer según las escuelas rabínicas. La mente sectaria siempre ha estado a veces entre hermanos que dicen unas ideas. Hermanos y hermanas que tienen unas ideas tan sectarias que yo digo a veces, se parece a Hillel. Se parece a Shammai. Entonces, dijo aquel hombre, extiende y fue restaurada la mano sana como la otra. Aquí aparece el primer milagro de Jesús en sábado, donde sanó a un hombre que tenía la mano seca, donde para ellos este hombre estaba bajo la maldición de Dios, porque tener este tipo de enfermedades, otra teología mala, extraída del Antiguo Testamento, de que todo pecado era castigo de Dios, todo pecado era dirección de Dios, era venganza de Dios. Y cuando el Señor sanó a este hombre que no tenía nada que ver con el Sanedrín, le estaba tumbando no solamente a todos los sacerdotes, le estaba tumbando toda su interpretación, sino el que el Señor estaba exaltando al gentil tan igual como al judío. El gentil tan igual como el judío. El pueblo nunca le ha gustado la reforma. Cuando Dios quiso reformar su manera de pensar de las escrituras, eso llevó a Jesús a la cruz. Eso llevó a Cristo a que lo mataran. A veces se predican cosas en nuestras iglesias que a veces queremos como predicadores cambiar, reformar, y en el mismo momento que eso se predica, ya usted se convierte en enemigo suyo. El pueblo de nunca le ha gustado la reforma. Vamos a seguir viendo. Segundo milagro. Creo que son 7. Juan capítulo 9. Otro milagro. En contexto Sanedrín. En contexto fariseo. Otro milagro hecho por Jesús el sábado. Un sábado. Vean. Capítulo 9. Versículo 1, a pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vean, ¿recuerdan la teología falsa que habían inventado estos, que la había repetido Hillel? De que toda enfermedad era causa de ¿qué? ¿Ok? Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que el día dura. Vean esto, ya él sabía cuánto iba a durar su día, que era 12 horas que representan los 3 años y medio de su ministerio. Noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió ¿en dónde? E hizo lodo con saliva, untó los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Sabe que el estanque de Siloé lo veía todo el mundo? Algo público. ¿Jesús tenía intención de que su milagro lo vieran todo el mundo? Sí, ¿por qué? Vean. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos que antes habían visto que era ciego decían, no es este el que sentaba a mendigar. Uno decían, él es, y el otro les parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él explicó.
Versículo 13, llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ¿qué? Le pregunto, ¿este milagro había sido fue hecho un sábado? Sí. Ahora, ¿por qué Jesús tomó lodo? Bueno, el kinder que yo he escuchado por ahí dice, bueno, es porque el Señor quiere sanar con barro. Eso está bien. Sí, está bien. Sí, es una buena aplicación. El Señor quiere utilizar el brazo derecho. Saben, de los tres ángeles, la reforma para la salud es el brazo derecho, no es el centro. El centro es la justificación por la fe. El corazón de nuestro mensaje es la justificación por la fe. El brazo derecho es el mensaje pro salud. ¿Ok? ¿Por qué le voy a decir esto? Porque al pueblo de Dios no le gusta reforma. He visto iglesias donde uno va a escuchar el sábado en la mañana el mensaje centrado en la justificación por la fe. Y no es que nosotros vamos a basar ahora nuestro mensaje el sábado en la mañana en una cebolla y en un pimentón. Ese es el brazo derecho, no es el centro. ¿Ok? ¿Por qué le digo yo esto? Porque siempre el pueblo de Dios pone las cosas donde no van y cuando se le habla de esto saltan como los chamay o como los hilenos. El centro es la justicia por la fe. El mensaje de la reforma por salud es el brazo derecho, apoyo. Entonces lo que dicen que Jesús sanó aquí porque usó el lodo es por la reforma por salud, está bien, es una buena aplicación, pero eso no es la exégesis bíblica. Está bien porque el Señor utiliza barro, eso hay que usarlo. Tenemos mucha luz sobre esto. Jesús escupió en tierra porque sabían que los de Shammai decían que escupir el sábado era violar el sábado judío. Por eso que vemos que Jesús hizo esto nada más esta vez, no la hizo de otra manera. Le pregunto, ¿Jesús necesitaba escupir para sanar a este hombre? Cuando otro ciego lo sanó simplemente ¿cuándo? Viéndolo. Inclusive otros que estaban lejísimos le dijo, tu fe, ve como creíste. Porque Jesús usó barro. La aplicación extendida, sí, utilizar la reforma pro salud. Jesús le estaba diciendo a la escuela Hillel, tu interpretación no me interesa. Que yo escupa en tierra, vean como mi propio acto de escupir en tierra no es un pecado para sanar a este hombre que ustedes dicen que no tiene perdón porque nació enfermo. Jesús estaba destruyendo la falsa interpretación del sábado y estaba destruyendo nada más y nada menos que el pensamiento de Hillel y de Shammai, todo ese montón de escuelas rabínicas. Estaba sacando de su mente esas falsas interpretaciones. Y entonces aquí por eso es que el Señor escupió cuando los fariseos dijeron, ya pecó. Hay iglesias adventistas que yo he visto, hay personas que el pastor no carga una corbata, o el anciano no carga una corbata, ya merece pasarlo por disciplina. Es bueno hacerlo. Mira, aquí está una. Pero esto hace cristiano. Ortodoxo, escuché por ahí. En una iglesia una vez, subir sin saco al púlpito, sé que son buenas normas, ¿ok? No estamos hablando de malas normas. Pero a veces somos tan ortodoxos que había que subir y entonces había que tener todos los implementos, ¿no? Corbata y todo lo demás. Y entonces como el hermano no había, buscaron un saco por allá, hermanos, y se lo pusieron al hombre. En vez de buscar otro hermano que lo hicieran, buscaron un saco de la parte de atrás de la iglesia, se lo colocaron al hombre. Fue motivo de burla los que estaban ahí. ¿Saben por qué? Porque el color del saco no compaginaba con la camisa. Parecía un payaso. Que esto es peor. Entonces le mostré una cita del espíritu de profecía que dice, eso sí es peligroso. Una persona usando mal el sentido de cómo se viste, la manera como usa los colores, porque eso sí puede traer problemas, dice ella. Y entonces, queriendo remediar la ortodoxia, trajeron esto. Y hablar de esto, hermanos, es llevarte a la cruz también. Al pueblo de Dios no le gusta la reforma. Seguimos. Jesús escupió. Ay, hermano, esto despertó ¿qué? Y lo hizo Jesús con toda la alevosía, para que ellos se dieran cuenta que
que la verdad tenía que ser predicada, que le amaba a Israel, pero esas ideas eran extrañas. Vamos al quinto o al tercer milagro. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 lo conseguimos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿La fiesta era de quién? Vean que cuando Jesús hizo milagros, ¿dónde estaba él? Estaba alrededor de judíos, ¿sí o no? ¿Y a quién estaba sanando? A gentiles. Estaba sanando gente que ni era nacida en Israel. Juan capítulo 5 entonces dice la fiesta del judío, una fiesta importante, la de los tabernáculos. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ello hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Había algo de engaño aquí. Y que un ángel descendía el tiempo en el estanque. ¿Ok? Para quedar sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía de 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo había acostado, supo que ya había mucho tiempo estado así. Y les preguntó, ¿quiere ser sano? Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Esta idea la habían puesto los fariseos. Este misticismo lo habían puesto ellos, que solamente a través de esas aguas eran salvos. Jesús trasciende todo misticismo y todo religiosismo. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate, ¿y qué? ¿Por qué le dijo, toma tu lecho? Porque la ley rabínica decía que llevar el lecho el día sábado, como caminar 900 metros, si usted pasaba de ahí, hermana, más de 1 kilómetro, se metía en problemas. Recuerden, si usted se bañaba en sábado, había problemas hasta con los ángeles. Llevar el lecho. Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús estaba violando el sábado? Sí y no. Ponme atención, amigo. Estaba violando el sábado de interpretación falsa, pero estaba exaltando el sábado auténtico de Jehová. Porque aquí en los 3 milagros que hemos visto, Jesús nunca ha dicho el sábado está abolido, el sábado está quitado, el sábado lo estoy quitando porque ahora viene el domingo, viene la nueva dispensación. No. Jesús estaba violando el sábado, pero el sábado judío. Estaba quitando las reglas judías para colocar cuando él dijo yo soy Señor del sábado. El sábado se guarda de esta manera cuando lo escribí en el Sinaí. El sábado se guarda como yo, Cristo, estoy diciendo que se guarde. Entonces habían 2 sábados. El sábado judío, que era falso, y el sábado de Cristo. Había un sábado versus otro sábado. 2 sábados. ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Había el sábado de interpretación falsa. Y había el sábado correcto, que es el que estaba guardando Jesús. Yo le pregunto, ¿Jesús estaba violando el sábado de su padre? Pues no. El de su padre no, porque estaba él trabajando ¿para quién? Estaba trabajando para el Señor. Estaba liberando las almas. Estaba engrandeciendo la ley. El sábado es un día de júbilo, un día de sanación, un día de grandeza. Es el día que Dios sana al ser humano, lo transforma, le da de su espíritu. Pero Jesús estaba quitando el sábado de interpretación falsa de los judíos para dejar el sábado correcto que él estableció. Por eso que entonces, este texto cuando dice toma tu lecho y anda, para los que muchos que me han preguntado, Jesús no estaba violando el sábado de su padre. Aquí no lo dice. Jesús estaba quitando las interpretaciones rabínicas que habían hecho mucho mal, como han hecho muchas interpretaciones hoy de pastores, de ancianos, de rabinos, al cristianismo. Interpretaciones que yo a veces leo los comentarios bíblicos y eso, no, tengo 5 posgrados en el infinito universo de la teología. Tengo 10 posgrados que me sale el griego hasta por los oídos. Y cuando usted interpreta o lee lo que ellos dicen, no tiene ni pies ni cabeza.
Entonces Jesús sanó a este hombre. Entonces los judíos, versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él explicó: bueno, el que me sanó me dijo que lo hiciera. Vean que el Señor hizo eso ¿con qué? Con intenciones. ¿Para qué? Para decirle al fariseo que la ley que ellos guardaban, el sábado que ellos guardaban, era un sábado de malas interpretaciones. Así no se guardaba el sábado. El sábado tenía una connotación especial para el hombre. ¿Saben lo que pasaba con los fariseos? Los fariseos, hermanos, ellos se interesaban más en la ley y no en las personas. Ellos se interesaban más en guardar el sábado, pero los pobres... Se parece al mundo adventista moderno. Ya guardé mi sábado. Feliz semana, hermano. ¿Y los pobres qué? ¿Y los que no tienen donde caerse muertos qué? Mateo 25, ¿qué? Y voy a decir esto con solemnidad. Cuando llegó el coronavirus, yo estaba en otros estados. La mayoría de las iglesias que nosotros le llamamos protestantismo apóstata daban pan, ayudaban a las personas, daban despensa. Pero el pueblo remanente adventista, sea conferencias, sea ministerios como se llame, incluyendo el nuestro o cualquier otro que podamos decir en estas cámaras, hermanos que escribían, y yo mismo lo vi, ni un pan le dieron al prójimo. Eso se parece a la escuela de Hillel y la escuela del Shammai, la misma que distorsionó el Sanedrín. Mis queridos hermanos, se interesaban más en la ley, no en las personas, y por eso Cristo dijo: yo vengo a salvar personas, no a salvar ley, porque yo fui el dador de la ley y yo digo cómo se guarda el sábado. Saben, desde niño Jesús no quiso saber nada del Sanedrín, ¿sabían? Desde niño él siempre estuvo lejos del Sanedrín, de sus interpretaciones. Todas las interpretaciones que Jesús aprendió de las Escrituras, lo aprendió en comunión con su Padre, estudiando de las Escrituras, y lo poco que le enseñó su madre. Jesús no quiso saber nada del Andrios de la época, nada de las escuelas teológicas de la época. Estaba contaminado, Satanás se había metido allí. Y para muchos hoy le es imposible pensar de que Satanás se haya metido en el magisterio del catolicismo romano. Para muchas personas hoy piensan de que la cátedra, ¿saben algo? Hay papas que hablan más idiomas que estos rabinos que les estoy hablando de la escuela de Hillel. Hay papas que hablan 20, 22 idiomas. Cardenales que te hablan 12 idiomas. Y esto le dice a la gente: ve, esas son personas preparadas. ¿Cómo tú vas a decir que están equivocadas? 12, 13, 15 idiomas. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos idiomas habla Satanás? Entonces, ¿eso es criterio para decir que tengas la verdad? Porque hables idiomas y te salgan diplomas hasta debajo de la almohada. Ahora, seguimos viendo el otro milagro que está en Lucas capítulo 13. Vayan conmigo. ¿Cuántos milagros llevamos? Ok, vamos a entrar al milagro número ¿qué? 4. No nos hemos dormido, ¿verdad? Ok. Lucas capítulo 13. Versículo 10. ¿Dónde está haciendo Jesús este milagro? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde? Estaba, o mejor dicho, enseñaba Jesús ¿en dónde? Las sinagogas habían sido diseñadas, no pertenecían al templo, ya lo hemos visto, ¿verdad? El pastor lo comentó esta mañana. El templo, los sacrificios, entraban los sacerdotes, además las sinagogas eran pequeñas iglesias donde iban los rabinos, el mundo rabino. Entraba allí y estaba la escuela de Hillel y tenían todas las escuelas allí y estudiaban las escrituras, ¿ok? Ya estaba en la sinagoga. ¿Enseñaba Jesús en dónde? Ah, muy bien. Vean dónde sanó. ¿Estaba en una? Ajá. ¿Con qué propósito entonces Jesús hizo los 7 milagros en sábado? Veamos. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo.
Y había allí una mujer que nadie se interesaba en ella, como le dije, los fariseos, como nosotros fariseos modernos, nos interesamos en la iglesia, en el templo. Qué bonito está el templo, las cortinas, todo tiene que quedar perfecto. Y las personas sufriendo y a mí ni me interesa. Como le hablé hace unos minutos, personas pasando hambre en este mundo después del coronavirus y nosotros, me meto en mi casa porque no quiero que nadie me toque. Eso no es la ley que Dios quiere que guardemos. Hay muchos adventistas que guardan un falso sábado por sus interpretaciones. El sábado es el día del Señor, sí, pero hay interpretaciones erradas del sábado. Cuidado con esto, porque así fue que Satanás desvió el Sanedrín antes que tú existieras, antes que yo existieras. Cuidado con esto, porque Satanás odia el sábado desde el principio, lo odia, y él sabe muy bien cómo utilizar las falsas interpretaciones teológicas para que nosotros guardemos un sábado distorsionado, sin ayudar a nadie. Entonces Jesús sabía que esta mujer ni nadie la veía. Todos los que él sanó a la gente ni los veía, pero Jesús sí lo veía. Gloria a mi Señor, porque tú nos ves. No me importa que no me vean y que ni te vean ningún religioso. No me importa si tú me estás escuchando en las redes y si nadie allí te ve, nadie te valora, ni tu propia familia, y eres quizás hijo de un pastor y ese pastor es un rabino más. Y maltrata a tu mamá y maltrata a su esposa y maltrata a todo el que está a su lado. Aléjate de él, buscas a Jesús. Esos fariseos que hacían eso contra esa mujer fue que maltrataron a Cristo y lo llevaron a la cruz. Satanás siempre ha usado a los religiosos. Los tanques de guerra, Pacelli, el Papa Pacelli, se paraba frente, ellos fueron que montaron a Hitler. ¿Y usted sabe qué hacía Pacelli? Tomaba el agua bendita y la echaba en los tanques. Vamos a bendecir los tanques. Los religiosos. Por eso que esto no hace cristianismo. ¿Oyó? Ni mucho menos estar aquí, tampoco. El que me ama, observa mis mandamientos. Esto no es cristianismo. Entonces Jesús estaba allí y sabía que esa mujer no la veía nadie. Vamos a ver, había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Vamos a parar ahí, ¿esta mujer estaba qué? Ahora, pero no piensen que esa mujer estaba en la sinagoga y estaba sentada así como está mi hermana aquí, ni estaba mi hermana Ana. No. Había una ala para las mujeres no podían estar con los hombres. Había un ala para la mujer, un ala para los hombres, un ala para el que estaba circuncidado y era judío. El que no era judío tenía que estar en la parte trasera porque eso se le llamaba prosélito. ¿Qué era un prosélito? Alguien que aspiraba. Un aspirante a ser judío. Se sentaba en la parte de atrás. O sea que esa mujer estaba bien atrás. Aparte estaba enferma. ¿Cómo podía estar delante si está enferma en medio de tantas personas? Y aparte estaba desechada, estaba en un ala del templo donde no estaban los fariseos estaban delante en los primeros asientos, VIP, ahí sí estaban ellos, pero atrás ¿quiénes estaban? Los prosélitos, los que decían, no, yo no soy circuncidado, pero estoy en, ¿sí? ¿Tú sabes quién estaban? Aparte de los prosélitos estaban los temerosos. No piensen ustedes que cuando dice que Cornelio en la Biblia era un temeroso es porque, ay, qué temor tenía de Dios. No. Temeroso en la Biblia, cuando usted ven allí en el Nuevo Testamento, este era un temeroso de Dios. El temeroso estaba en aspiración a ser judío ortodoxo y estaba a punto de ser circuncidado. Entonces, ay, que Cornelio era temeroso. No, estaba estudiando la fe de Jesús judía. Ya había pasado ciertos requisitos que pedía la Torá judía para que él fuera. Por eso le llamaba prosélitos y temerosos. Entonces, había una mujer que nadie la veía, nadie la veía. Feliz sábado, hermano. Adelante. ¿Qué troca trajo? Wow, ese hermano está bien bendecido. Y pasaba el otro fariseo. Ron, 8 cilindros, 2022. Paraba al frente. ¿Y usted quién es? Ay, yo soy prosélito, déjame pasar, yo voy al frente. Y llegaba el otro con una avioneta quizás. ¿Quién eres tú? Yo soy cuñado del saduceo que está ahí, que es el primer rabino. Estaba el primero, el segundo rabino, es el primer rabino. Así que yo tengo que parar mi carro aquí. Está bien, pasa al frente. Y esta mujer donde paró su carro, ni carro tenía quizás.
Le pasamos por encima los textos y Jesús sabía lo que estaba pasando ahí entre los religiosos y sabía lo que esta mujer estaba sintiendo. Pero gloria a mi Señor. Y dice aquí, andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué la llamó? ¿Y por qué no fue donde estaba ella? Porque quería llamar la atención de todos los billetudos que estaban allí. De todos los fariseos de posición social que estaban ahí. Y para que ella pasara a donde estaba Jesús, que si era judío, eso era violar los mandamientos de Hilel y de Chamay. La llamó y le dijo, mujer, el verbo de Dios. ¿Quién estaba hablando aquí? La divinidad de Cristo. Mujer, el verbo. Eres libre de tu enfermedad. Salió poder del verbo de Dios, que es el que hizo los cielos y la tierra. Puso las manos sobre ¿qué? Dentro del templo, las manos sobre esta mujer. ¿Sabes lo que significaba esto? Y le había dicho que esa mujer, tú sin conocerla mucho menos podías tocarla. Era un pecado tocar a una mujer en esa época. Y ponerle la mano. Puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba ¿a quién? Pero el principal, y se metió el problema. El principal anciano. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el ¿qué? Dijo, 6 días hay que debes trabajar. Yo le pregunto, ¿estaba este rabino estaba bien en la teología? ¿Estaba bien en la teología? ¿Estaba discutiendo con el dador de la ley? ¿Qué les parece? ¿Jesús estaba violando el sábado? Pues no. Para este rabino Jesús estaba violando el sábado conforme a la ley del Chamay y conforme a la ley de Hilel. Y es verdad, conforme a la ley judía, Jesús lo estaba violando conforme a la ley, interpretación de Hilel y de Chamay, pero no para la interpretación de Jehová de los ejércitos. Jesús no tenía nada que ver con Hilel y con sus faltas interpretaciones. 6 días hay de trabajar y que estos días puedes venir y ser sanados. Vean, un mal enfoque. Está hablando de trabajar, no está hablando de sanar. Y no en días de reposo. Y entonces el Señor le responde, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Les pregunto otra vez, los amigos, en este cuarto milagro, ¿estaba violando Jesús el sábado? ¿Estaba diciendo aquí que estaba abolido el sábado? Estoy pasando milagro tras milagro para que veamos que Jesús no está aboliendo, quitando el sábado. Lo que estaba era quitando la actitud negativa, falsa teología sobre el sábado hecha por los rabinos. Y le dijo, ¿cómo es que va a ser pecado esto si estoy liberando? Mi Padre es grande, yo soy grande y estoy liberando a esta mujer en este día. Atado 18 años, no se le debía desatar en la ligadura en el día de reposo. Y ahí dice el versículo 17 que se avergonzaban después que Jesús le dijo estas cosas. Vamos al quinto milagro que está un poquito más adelante en Lucas capítulo 14. Lucas 14 del 1 al 6. Dice el versículo 1, aconteció que un día ¿qué? Un día sábado. Ok. Estaba Jesús un día sábado. Y habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante, ¿qué era qué? Verán, cuando Jesús hizo los milagros en sábado, lo hizo en contexto fariseo, ¿sí o no? Lo hizo en contexto del Sanedrín. Contexto fariseo. Para comer en casa de un gobernante. Gobernante, un fariseo no era cualquier religioso, era un gobernante. Que era fariseo, esto le acechaban, hermanos, le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. ¿Cómo le llaman? A los intérpretes, a los seguidores de Chamay. Porque el mayor intérprete para él era Chamay y era sobre todo Hilel. Pero habían intérpretes que eran realmente
los encargados del templo y sobre todo a los que preparaban como prosélitos, y eran los intérpretes. Y dice, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, les voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Los metió en un problema. ¿Ustedes saben por qué Jesús los metió ellos en un problema de preguntarles si era lícito sanar el sábado? Porque ellos sabían de que si decían que sí, que no era lícito, le estaban haciendo caso a las interpretaciones que ellos le habían enseñado como rabino. Pero si decían que sí, sabían que también muchos otros fariseos de otras escuelas sabían que eso era asesinato. Y se metían en problemas con el pueblo. Problemas políticos que habían entre ellos. Mas ellos, ¿qué hicieron? Callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y vuelve a repetir Jesús, ¿quién de vosotros si su asno o su buey o algún pozo no se sacará inmediatamente, aunque sea en el día sábado? Y el versículo 6, ¿qué pasó? No le podían replicar, por eso lo llevaron a la cruz, porque Jesús reformó el sábado, que Satanás lo había destruido con los rabinos, le había llenado de cargas y aparte de eso había exaltado la ley. ¿Recuerdan el principio que vimos en Isaías 42, 21? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Exaltar su qué? No interpretaciones de hombres, exaltar la ley de Dios. No exalta interpretaciones de estas escuelas teológicas modernas, sea protestantes, sean las mismas escuelas adventistas, o sea cualquier escuela, montones de interpretaciones erradas hoy de las escrituras. Este problema que había en la época de Jesús sigue estando hoy. Gente que no lee las escrituras y la interpreta con el Espíritu Santo y con lo que dice al pie del pasaje, sino que quieren interpretarlo con YouTube, lo quieren interpretar con Google y tienen en su cabeza una ensalada de Babilonia en cuanto a un texto en la Biblia. Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo y Dios te puede dar a ti revelación de lo que dice un pasaje. Vaya a la Biblia directamente a estudiarla. Escudriñe las escrituras, dijo Jesús. No escudriñe rabinos, ni escudriñe mucho menos lo que dicen cualquier comentarista. Usted puede revisar los comentaristas, está bien, revíselo. Mastique pero no trague. Y eso es lo que sucede con Babilonia. Ahora, vemos aquí que Jesús vuelve a sanar a esta mujer y no le podían replicar. Cada sábado que Jesús sanaba, se acercaba a la cruz. Jesús sabía que mientras más sanara el sábado, le regaba la cruz. La séptima vez que Jesús sanó a una persona, ya sabía que la cruz le venía. ¿Cuál era el mayor conflicto que Jesús tenía en su época? ¿No era con el sábado y los rabinos? ¿Será extraño que ahora para el último tiempo el último problema va a ser con el sábado? ¿Es nuestro ejemplo Jesús? ¿Cuántos milagros llevamos? ¿Nos faltan cuántos? Vamos a repasar 2 para terminar nuestro tema. Lucas capítulo 4. Espero que los que nos estén viendo de lejos, los que queden aquí grabados en este canal, los que me van a seguir también en el canal mío, puedan repasarlo, mis queridos hermanos. 7 milagros que revelan el carácter de Dios, que revelan quién es Dios, quién es Jesús. Vean Lucas capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Y estaba enseñándoles ¿qué día? ¿Qué día estaba enseñando Jesús? El día sábado, el día de reposo, día del Señor. Se admiraba de su doctrina. ¿Sabe por qué se admiraban? Porque era distinta. Jesús no hablaba como hablaban los fariseos, allí con aquella filosofía, sin partir un plato. Jesús hablaba con autoridad que Dios le había dado como Mesías. Y hablaba de su doctrina. Vean, Jesús no hablaba de doctrinas de hombre. No hablaba de interpretaciones traídas de ninguna sinagoga. Jesús su doctrina la obtuvo de su Padre con el Espíritu Santo de las Escrituras. Y por eso que se admiraban de su doctrina, porque decían, pero esto no es lo mismo que nos enseñaron a nosotros. Yo le pregunto, ¿Jesús es reformador o no es reformador? ¿Tenemos que ser nosotros reformadores o no debemos de ser reformadores? En cada iglesia, en cada ministerio nuestro, debemos ser reformador para el bien, ¿no? No vamos a cambiar las cosas para mal, pero si debe haber un escrito, está para reforma. Necesitamos reformar nuestra mente, nuestras ideas, nuestras iglesias. Eso es reforma. Salir de nuestra zona de confort.
Entonces Jesús aquí dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Ya va. ¿Qué hacía este hombre poseído dentro del templo? ¿Estaba Satanás ahí? Cuando yo le digo que cuando se predica la palabra está el diablo o no está el diablo, ahí está la base bíblica por si acaso tenía usted. Estaba predicando Jesús. ¿Y quién estaba ahí viendo? Ahora se manifestó, pero él estaba escuchando, ¿sí o no? Y no le gustó lo que Jesús estaba predicando y se manifestó. ¿Cristo puede entrar en la iglesia? Amigos que me escuchen, no, es que usted voy a mi iglesia, es que mi iglesia se ve muy bonita. Satanás entra cuanta iglesia y cuanta sinagoga. Satanás puede hablar desde un púlpito, amigo. Por eso que oramos, por eso que te digo, investiga las escrituras. Puede hablar detrás de cualquier tribuna. Entonces, aquí Jesús dijo, te estás manifestando, que es bueno que te manifiestes para que estos fariseos vean, porque tú sabes que había dicho en la escuela de Chamay, que Satanás era imposible que entrara en una sinagoga. Muchos fariseos de la época habían enseñado de que Satanás no podía entrar, según su ideología, cuando se adoraba a Jehová. Y el Señor estaba demostrando que ¿dónde estaba el diablo? Satanás estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Porque los fariseos los habían llamado con sus falsas doctrinas. Cuando se predica un error desde un púlpito, están llamando al diablo. Cuando se predica una mentira desde un púlpito, no importa cualquier sea, ahí está Satanás, mi querido amigo que me va a escuchar. Entonces aquí las escrituras, Jesús dijo, vean señores fariseos, que aquí está el diablo. No es como ustedes piensan en sus rabinos, aquí está Satanás. Vean, se manifestó el enemigo allí. Pero ellos se dieron cuenta la impotencia que todos los que estaban ahí, que no pudieron echar demonio. Jesús estaba manifestándose allí y estaba diciendo, vean que soy el Mesías, estoy manifestando mi poder para echar a este demonio. Entonces veamos aquí, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. ¿Por qué Satanás le está diciendo esto a Cristo en la sinagoga? Porque Cristo estaba reformando el mandamiento más importante de los 10, el sábado. Jesús estaba reformando el sábado que había oscurecido los rabinos. Las interpretaciones erradas. Y por eso que el diablo dijo, se está cayendo mi reino. Y por eso que usó a los fariseos para llevar, después de aquí, vino la preparación para llevar a Cristo a la cruz. Vean, el mayor conflicto que Jesús tuvo fueron con los fariseos y el mayor tema fue el sábado. El mayor tema fue el sábado. Veo por eso que son 7 milagros. Ha venido para destruirnos. Yo conozco que eres el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño, ¿qué? Alguno. Estaban todos maravillados. Hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué día era ese cuando Jesús echó el demonio? Este milagro, casi el 7º, fue el que rebosó la copa y usted vamos a ver un texto que tiene que ver con eso. Y usted dirá, ¿y el otro milagro dónde está? Fue el único milagro que Jesús le hizo a uno de sus apóstoles. No en contexto de sinagogas, pero sí a oídos y a presencia de todos los que habían visto dentro de la sinagoga. Cuando en la sinagoga se le presentó el diablo a todos los que estaban allí, todos salieron huyendo porque decían, aquí está Satanás. Cristo estaba demostrando que dentro del Sanedrín estaba el diablo. Por eso que dejó que se manifestara. Estaba demostrando que las interpretaciones falsas en los religiosos de ese mundo, estaba el diablo actuando. La gente asustada salió y se fue con el Señor. Dijo, no, yo no sigo aquí. Si el Señor echó este demonio y el Señor se va, se llega a manifestar otro, ¿quién lo va a echar? Ningún principal aquí está preparado, vámonos. Y eso le dolió en el corazón a los fariseos porque los tumbó del trono donde ellos estaban. Se dieron cuenta que no tenían autoridad. No tenían autoridad sobre los demonios. Y esa gente se fue con él. Y cuando él salió, dice el versículo 38, el próximo milagro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, se fue.
Y la gente dijo, no, nosotros nos quedamos aquí. Si llega a manifestar otra vez no está Jesús, ¿quién lo va a echar? No quiero que me ahorquen. Diablo de eso. Entró en casa de ¿dónde? La suegra de ¿quién? De Simón. Tenía gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le ¿qué? Este es el séptimo milagro que está conectado con el sexto milagro, en el cual está conectado. Jesús salió de la sinagoga y fue a sanar la suegra de Pedro. Le pregunto, ¿Jesús estaba comercializando ese día? Para que me digan que Jesús violó el sábado. Oigan, amigos, si Cristo violó el sábado de Jehová, no el de los judíos, porque ya sabemos que ese sábado lo estaba él corrigiendo, y para ellos estaba siendo violado en sus interpretaciones. Pero si Jesús estaba violando el sábado del Señor, óigame lo que usted está diciendo, óigame. Usted está haciendo que Jesús sea pecador. Porque si Jesús violó el sábado, es un pecador. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es violar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Si Cristo, usted que es amigo teólogo, usted que es amigo protestante, y usted me dice a mí que Jesús violó el sábado, usted ni sabe lo que está diciendo. Usted está diciendo que Cristo es un pecador. Y eso es lo que Satanás quiere que se le diga al mundo, y Cristo ni pecó ni con un pensamiento ni con una intención. Por eso que venció a Satanás en la cruz. Fue perfecto y hizo un plan de salvación perfecto para nosotros. Si Cristo violó el sábado, mi querido amigo, entonces no ganó, ni mucho menos resucitó. Usted ni sabe lo que está diciendo al decir que Cristo violó el sábado. Entonces, aquí vemos los 7 milagros de Jesús en contexto judío. En cada uno de ellos Jesús fue un reformador. Corrigió lo errado de guardar el sábado. Corrigió lo errado de ver la ley y olvidar al dador. Porque oigan esto, era tanto la ceguera de estos religiosos que veían la ley y no al dador de la ley que estaba al frente de ellos. Que todas las escrituras judías, la Tanaj decía en todos los profetas quién era el Silosh, que era Jesús, el legislador, el que estuvo en el monte Sinaí. La ley de Dios vigente, la ley de Dios hecha carne. Y ellos se empeñaban en ver tanto la Torá y la ley y no el dador. Otra cosa, Jesús estaba corrigiendo a su pueblo de ver la ley y no ver las personas, como le dije hace unos minutos atrás. Somos especialistas. ¿Saben? Eso se le llama legalismo. El pueblo adventista sufre de este problema. El pueblo de Dios es legalista. Y quiero que quede grabado para ir terminando en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho. Nosotros los adventistas no decimos que somos salvos por la ley. La ley es Torash, es instrucción. La ley muestra el pecado, muestra el carácter de Dios. Pero nosotros jamás decimos que la ley es medio salvífico. Pero ¿cuál es el problema con mis grandes colegas? Que no aclaramos estas cosas y predicamos un evangelio basado quizás en obras y quizás en solamente guardar la ley. Es Cristo en la ley. Cristo me lleva a la ley. Cristo actúa en mi corazón para que la ley salga de mí espontáneamente por su espíritu. Es la ley y el evangelio. Pero si nosotros planteamos solamente la ley y no Cristo, nos convertimos en un legalista. Es necesario a los evangelistas explicarle esto, mis queridos amigos. La ley y Cristo son una y una misma sola. Es un mismo evangelio. Entonces Cristo vino a corregir. Y quiero que mis amigos adventistas y mis hermanos que me van a ver, que a veces nosotros enfocamos más la ley y nos olvidamos de Cristo. Le pasó al pueblo de Israel. Aquí lo estamos viendo. Rabinos tras rabinos, interpretación tras interpretación, eran celosos de la ley, pero crucificaron a Cristo, al dador de la ley. Hermanos, vean Juan capítulo 5 para que vean lo que le costó a Jesús haber corregido a los fariseos. Juan capítulo 5 nos dice lo que le costó a Jesús haber corregido a los sabios de la época. ¿Cuál fue la razón de que Jesús fue llevado a la cruz? Bueno, lo dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Cuál es la razón por qué procuraban matarle? Vean.
Porque no solo quebrantaba el día de reposo, oigan, vamos a parar ahí. Quebrantaba el día de reposo para la interpretación que le acabo de hablar, ¿ok? Si sacamos este texto de su contexto, te puede decir lo que quiera con las escrituras. Pero Jesús violaba el día sábado, pero era el sábado de los judíos, el sábado de la interpretación de ellos. Recuerden que habían dos tipos de sábado: el sábado judío falso, de interpretación falsa, como también había el sábado de día del Señor, que Jesús lo guardó, ¿sí o no? Lo guardó en la tumba, lo guardó su madre después de morir, junto con los apóstoles. Lo guardó el Señor cuando era costumbre, dijo que Él era el Señor del sábado. Muchos preguntan en la Biblia, ¿cuál es el día del Señor? Cuando el mismo el Señor dijo, yo soy Señor del día, ¿sí o no? El orden de los factores no altera el qué. Yo soy el Señor del día. ¿Y cuál es el día del Señor? Lo mismo. Entonces Jesús dijo, yo soy el día del Señor. Es decir, yo soy el Señor del día. Yo soy el que hice el día santo. Yo soy el que dice cómo se guarda. Yo soy el que está con ustedes. Entonces, para los fariseos había violado el sábado. Vean esto. Por esto los judíos aún procuraban matarle. ¿Por qué razón? Porque había violentado todas sus interpretaciones. Había hecho trizas sus interpretaciones. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Habían dos razones para matarlo, ¿sí o no? Porque se había hecho el Mesías, decía ser el Hijo de Dios, pero también había violado el sábado conforme a la interpretación de ellos. Conclusiones, los amigos que me ven, los hermanos que están aquí. En los 7 milagros Jesús cambió el sábado por el domingo. En los 7 milagros Jesús dijo el sábado está abolido. No, porque Mateo 5:17 también Él lo dijo en el Sermón del Monte, que no vino a abolir la ley ni los profetas. Mateo 5:17. No vino a abolir la ley, sino a engrandecerla, ¿sí o no? Ni que pase el cielo ni la tierra, y lo dice Isaías 42:21, dice que Él vino a engrandecer la ley. Entonces Jesús estaba quitando la interpretación falsa judía por el sábado. Les pregunto, ¿cuál fue el motivo que llevó Jesús a la cruz? Problemas con el sábado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a llevar al pueblo de Dios a los tiempos finales? Problemas con él. ¿Por qué? Satanás conoce este mandamiento. Satanás conoce que el sábado es el símbolo de reposo del pueblo de Dios para los tiempos finales. ¿Sabe Satanás que el sábado representa el carácter de Dios? ¿Sabe Satanás desde un principio que el sábado representa la conexión que tenemos santa con nuestro Padre Celestial? ¿Lo había oscurecido ya? Veamos que Satanás no oscureció el sábado con Constantino, ni oscureció el sábado cuando los papas empezaron a cambiar el sábado por el domingo. Ya el sábado venía oscurecido. Ya venía antes de que Jesús apareciera en este mundo, ya venía oscurecido por Satanás. Por eso que entonces el Señor usó 7 milagros para exaltar la ley. 7 milagros delante de sus ojos. Y los más grandes milagros lo hizo el sábado. Y no fueron 6, ni fueron 10, ni fueron 15. Fueron 7 milagros que indican un gran conflicto. Un sábado que va a tener un gran conflicto en los tiempos finales. Si Jesús tuvo problemas con los fariseos, nosotros vamos a tener problemas con los fariseos modernos. Si Cristo tuvo problemas con los religiosos de su época, nosotros vamos a tener problemas con los religiosos de nuestra época. Si Cristo tuvo problemas con el Sanedrín en su época, nosotros vamos a tener problemas con el Sanedrín de nuestra época. Si Cristo le llamaron disidente, dice el Espíritu de profecía, a nosotros también nos van a llamar disidente. Es un paralelo exacto y sagrado y escatológico. Y el odio que tuvieron los fariseos lo llevaron a la cruz. Fue el odio que hoy cuando se le dice a la gente que el sábado es sagrado, no el sábado de los judíos ni los rabinos que andan por ahí, esas interpretaciones erradas, es el sábado de Cristo, el sábado del 4º mandamiento, el que está en la Biblia, el que lo guardó como lo guardó Jesús. Ese tipo de sábado predicado en los tiempos finales, mi querido amigo, ese mismo conflicto que tuvo Jesús, lo va a tener el pueblo final al engrandecer la palabra de Dios. El hablar del sábado de esta manera va
a levantar el odio mundial. Satanás odia la ley y el sábado, hermanos. Y por eso va a perseguir al pueblo por esto. Ya sabemos por qué. Veamos entonces que el carácter de Dios fue exaltado con Jesús al sanar personas el sábado, al liberar personas el sábado. ¿Cómo debemos nosotros guardar el sábado? ¿Cómo lo guardaba Jesús? ¿Cómo lo guardaba Jesús? Jesús estaba en las sinagogas todos los sábados, ¿sí o no? Lucas 4:16, era su costumbre. ¿Pero qué más Jesús sabía? ¿Qué hacía Jesús los sábados? O sea que estamos sanando nosotros los sábados, estamos yendo a los hospitales a orar por la gente. Hágase esa pregunta. ¿Estamos sanando? ¿Estamos ayudando al prójimo? ¿O estamos solamente encerrados entre nosotros mismos? Guardemos el sábado como Jesús lo mandó. El sábado es el día sagrado. Que la palabra de Dios pueda entrar en tu mente, mis hermanos, y que estos milagros que hemos estudiado hoy, que son 7, que expresan el carácter perfecto de Dios y de la ley de Dios, sea puesta en nuestro corazón para siempre. Que la paz de Dios esté con los que estén presentes y con los que estén conectados, especialmente los que van a escuchar este tema, y que la gracia de Jesucristo, terminando esta transmisión, esté con cada uno de ustedes. Que el Shaddai, que el Señor nuestro, esté contigo y con todos nosotros. Muy bien, hermanos.